Estamos hablando del rol estratégico que tienen las mujeres como agente de cambio de nuestro país. Nos llamó mucho la atención en los testimoniales. Nos platicaba Marco, que es nuestro reportero, que nos hace favor de ir a las calles para platicar con las personas y hacerles las preguntas, que decía que le costaba mucho trabajo que los hombres tuvieran respuestas muy concretas y directas respecto a lo que les estábamos preguntando. Y que como que las mujeres son las que tenían mucha claridad de las respuestas de lo que nos han dicho. Y nos llama mucho la atención de que hablan de la importancia del valor que se tienen que dar primero las mujeres a sí mismas, del valor que se tienen que dar respecto a los demás, también de la importancia del desarrollo de la autoestima como mujeres y de la fuerza de voluntad que dice una de ellas es la característica que hoy tienen las mujeres. De esos temas vamos a platicar hoy con Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Y Alfonso, pues siempre hemos tú y yo platicado como padres de familia. Yo tengo, como decía en la introducción, 3 hijas, tú tienes 2 hijas. Las mujeres nos rodean y son la razón de nuestra vida. Hoy, por ejemplo, aquí en el programa, las 2 personas que nos dirigen en la cabina, pues también son mujeres, y eso nos da también mucha alegría. La importancia que tiene la mujer en nuestro país, ¿no? Hoy se habla que el 51% de la población en México son mujeres, el 49% son hombres. Que eso no se respeta en nuestras casas. Que eso no se respeta en nuestras casas, no somos parte de la estadística general. Yo platicamos hace un momento con nuestras amigas de Fundación Origen. ¿Te acuerdas? En la escuela, pues siempre las que eran las más listas eran las mujeres, las que presentaban los mejores trabajos eran las mujeres, las que lideraban los equipos de trabajo eran las mujeres. Las más Como que cumplidas. siempre hemos visto que la mujer son las que tienen una estructura mucho más llevada, es mucho más formada en cuanto a la disciplina, más que nosotros los hombres. Y parece ser entonces que en nuestras casas debemos educarnos y nos educaron para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. No hay que hacer una distinción, no es un tema de género, sino es un tema de que todos tenemos los mismos derechos, pero también las mismas responsabilidades. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que sí es que es una cultura que viene desde mucho tiempo atrás y que hoy, a partir de los 70s, cuando la mujer ya empieza a tener como derechos adicionales, o sea, iguales que los hombres, pues entonces ya venimos haciendo como este tipo de análisis que estamos haciendo y estamos cambiando la cultura para que los hombres pensemos y actuemos distinto a como hemos venido actuando. En este programa siempre hemos platicado de que uno de nuestros principales objetivos es erradicar la desigualdad. De parte de la desigualdad es la desigualdad entre los hombres y las mujeres y también combatir de manera frontal la pobreza. Vimos los datos del INEGI, cómo está, de acuerdo al índice de Gini, la pobreza entre hombres y mujeres. ¿Y por qué no nos platicas, Alfonso? Sí, claro que sí. Si nos ponen la gráfica, Tulio, ahí en la gráfica podemos observar que si comparamos, por ejemplo, a los hombres con las mujeres, con relación al índice de Gini, las mujeres están afectadas más por la pobreza que los hombres en las dos variantes de la lámina, que es pobres y no pobres. Sí, o sea, como podemos ver en esta gráfica, y aquí lo que creo que es importante destacarlo, de acuerdo a una cifra del Coneval, en donde los hogares están liderados por mujeres versus los hogares donde están liderados por hombres, es mayor la desigualdad que existe, ¿no? Eso creo que es muy importante, tanto en lo que está por arriba del umbral de la pobreza como por los que están debajo. Es correcto. También vamos a ver en la siguiente gráfica, si nos hacen favor de ponerla, llama mucho la atención cómo está la distribución de los ingresos en los hogares, tanto en los hogares que están, insisto, por debajo de la pobreza como los que están por arriba del umbral de la pobreza. ¿Qué nos puedes comentar, Alfonso? Aquí es básicamente que en los hombres que en situación de pobreza aportan el 70% y las mujeres en situación de pobreza aportan el 30%. O sea, el 70-30 en cuanto a los ingresos en los hogares con pobreza. Con pobreza. Y en los hogares que no hay pobreza es el 66% y el 34%. O sea, quiere decir que todavía la participación en la actividad económica por parte de las mujeres en nuestro país, todavía hay casi el doble de los hombres. Y eso habla entonces de la gran ventana de oportunidad que existe para que las mujeres tengan, como decíamos al inicio, como agentes de cambio en el desarrollo integral de nuestro país. Sí, lo interesante aquí es que en cualquiera de las dos situaciones no hay todavía no hay equidad, como lo comentábamos. Yo creo que sí, efectivamente es una área de oportunidad la que tienen las mujeres para aportar más al hogar. También fuimos a analizar una serie de datos de la Organización de las Naciones Unidas de cómo está
el tema de equidad de género en el mundo, no solamente en México. Y eso viene en las siguientes gráficas, en donde lo que podemos ver es cuál es el rol que están jugando las mujeres en la toma de decisiones públicas, pero también en la toma de decisiones en las principales organizaciones, es decir, en las principales empresas. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Pues aquí, como vemos en la lámina, es interesante saber y comentarles a los televidentes que de 190 jefes de gobierno, solo 9 son mujeres. Creo que es una cifra que impresiona porque pues, creo que las mujeres tienen mucho que dar, mucho que aportar. Hoy, en América Latina tenemos nada más a Bachelet en Chile y tenemos a Kirchner en Argentina, por ejemplo. Que no les ha ido muy bien, pero bueno, no creo que sea representativo eso de que las mujeres no hagan un buen papel siendo gobernantes. Tenemos en Alemania Angela Merkel, que ha dado muy buenos resultados. Y hablando, por ejemplo, de los parlamentos a nivel mundial, solo el 13 de los parlamentos es como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el Poder Legislativo. Solo el 13% de las personas que participan en esos cargos son mujeres. Aunque hay en nuestro país, por ejemplo, una serie de legislaciones internas que lo que hablan es de la equidad de género, ¿no? Sí, aquí no se refiere, o sea, estamos hablando como a nivel mundial. Oye, perdón, y se nos olvida también Brasil, Dilma Rousseff, que es jefa. Son 3. ¿Son 3? Claro. No, en América Latina tenemos 3 de las 9. O sea, es una tercera parte de las jefas de Estado en América Latina. En empresas sin fines de lucro, solo el 20% están dirigidas por mujeres. También podemos ver que en el sector empresarial, en la alta dirección, entre el 15 y el 16% son mujeres, lo cual también pero también es un porcentaje muy pequeño. Y en la encuesta... Y vamos a ver la siguiente gráfica, ¿no, Alfonso? Donde seguimos platicando de la equidad de género en cuanto a los ingresos, porque yo creo que una cosa es cuál es el número de mujeres versus hombres que participan dentro de una organización, ya sea una organización política como son el Poder Legislativo, llámese Parlamento, como son las organizaciones, las empresas. Y la otra cosa es identificar si las mujeres tienen las mismas oportunidades en los diferentes niveles jerárquicos dentro de una organización y comparar los miembros de esa organización. Si, por ejemplo, estamos hablando de los directores de una empresa, si el sueldo de las mujeres es el mismo sueldo que los hombres cuando son directivos o cuando están en alta dirección, y si también en el conjunto de todos los ingresos de la organización, cuál es la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Pues aquí, como lo dice en la gráfica, a nivel mundial las mujeres ganan un 24% menos que los hombres, y casualmente en México también. Las mujeres ganan un 24% menos que los hombres. Pero vemos también casos muy relevantes. Pensaríamos que a lo mejor en países como Suecia y Alemania es diferente y vemos que el problema es mayor, porque las mujeres ganarían el 31% menos que los hombres en Alemania. No, en Suecia, ¿no? En Suecia, sí, y en Alemania hasta el 47%. Pues eso habla también de cómo culturalmente en sociedades que lo llaman las sociedades postmodernas, sociedades muy avanzadas, en donde los insumos culturales son muy distintos a las nuestras, pues no necesariamente se ha dado esta igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sí, es correcto. Llama la atención que en esas economías tan avanzadas pues no tengamos un mayor avance. Eso llama la atención que en México sea menor el porcentaje que ganamos los hombres. Vamos a ver la siguiente gráfica. Alfonso se quedó mudo con esa cifra, se quedó pensando. Vamos a ver la siguiente gráfica porque creo que también aquí lo importante, y lo decíamos al inicio en la introducción, es si las mujeres las identificamos como un agente de cambio, que permita que las economías sean mucho más productivas, que permita que esa producción adicional conlleve a que tengamos mejores condiciones de vida para todos los niveles de ingreso, y que conlleve también a reducir de manera frontal la desigualdad. La pregunta es, y esto es un estudio que se hizo también por parte del Coneval, la participación productiva de la mujer, ¿cuánto impacta en el Producto Interno Bruto per cápita? Pues mira, esta lámina como que grafica muy bien lo que tú estabas practicando hace rato, de que las mujeres son muy responsables, muy estructuradas, como que hacen muy bien el trabajo, ¿no? Son las más destacadas. Entonces, aquí hablando del tema de equidad de género, pues me parece que si hablamos, nos metemos en un tema de productividad, como lo está haciendo esta lámina, pues me parece que la mujer debería tener mucho mayor participación en el Producto Interno Bruto y así los países podríamos ser mucho más productivos.
Oye, por ejemplo, aquí habla, por ejemplo, que en el caso de Estados Unidos podría incrementarse el Producto Interno Bruto en 5% si participara de manera importante la mujer. Habla también, por ejemplo, en el caso de Japón, el 9%. Y llama mucho la atención, por ejemplo, los países árabes, en donde sabemos que culturalmente y religiosamente tienen un papel distinto las mujeres. El 34% podría incrementarse el nivel per cápita en el caso de Egipto y en los Emiratos Árabes Unidos, que es más occidentalizado, el 12%. Pues sí, y yo creo que en México las cifras no deben ser entre el 2 y el 34%, no la tenemos en este momento aquí. Prometemos que la próxima vez que platiquemos del tema de equidad de género y pongamos un tema de productividad, vamos a traer esa cifra. Pero Qué bueno que te comprometes, Alfonso, porque el rango entre 2 y 34 es muy amplio. es muy amplio, por eso sí, es muy amplio, pero me parece que debe de estar por ahí. Es una oportunidad que tenemos en México que las mujeres participen en la economía a mayor grado. Y a ver, entrando aquí en términos prácticos, tú, por ejemplo, tienes un hermano y dos hermanas. ¿Tus papás hacían distinciones entre hombres y mujeres o los trataban a todos iguales? Yo creo que los trataban a todos iguales, pero más bien yo creo que las distinciones vienen con los abuelos. Por ejemplo, yo sí me acuerdo que mis abuelos sí trataban distinto a mis hermanas que a mi hermano y a mí. O sea, le daban como más oportunidades. Es más, ellas les dieron más oportunidades. Mi abuela las invitó a que se fueran a estudiar a Europa y así, y a nosotros nos dejaron relegados y que nosotros nos rascáramos con nuestras propias uñas. O sea, que ustedes fueron discriminados. Nosotros fuimos discriminados, exacto. Pero viene ya de nuestros abuelos, que fue esa generación que no pensaba así. Una generación como más machista que las generaciones que son ahora, ¿no? Ahora, también revisando y preparando el programa, nos llama mucho la atención datos, por ejemplo, en donde veíamos que los niveles de alfabetismo, las mujeres tienen mayor nivel de alfabetismo que el caso de los hombres. En cuanto a las tasas de formación educativa, veíamos también que hay más hombres que terminan la secundaria que mujeres. Sí. Veíamos que hay más hombres que terminan los estudios profesionales en la licenciatura que las mujeres. Es decir, todavía persiste una diferencia importante entre hombres y mujeres. En algunos casos la diferencia no es tan amplia, es marginal, pero sí existe todavía esa diferenciación. Sí, yo creo que el tener, por ejemplo, un Instituto de la Mujer, Instituto Nacional de la Mujer, y temas que se dediquen a atender las políticas públicas destinadas para cortar esas brechas, se me hace que tenemos una oportunidad ahí muy grande para trabajar con las mujeres y que ellas se concienticen y exijan los derechos, como platicaban ahí en los testimoniales. Yo creo que no nada más es un tema de los gobiernos, no es un tema de políticas públicas, sino también tiene que ser un tema de que los propios empresarios, que los propios miembros de una organización tengan muy claro que todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Sí, por ejemplo, hablamos de las mujeres, de las responsabilidades que tienen las mujeres y de las responsabilidades que tenemos los hombres. Por ejemplo, el tema de la maternidad, por ejemplo, o de la paternidad. Las mujeres tienen pues, meses para poder cuidar a sus bebés y los hombres pues estábamos como forrados de ese tema, ¿no? O sea, como que nosotros nos dedicamos al trabajo y dejamos un lado al bebé recién nacido y las mujeres se tienen que dedicar por cuestiones naturales pues a atender al bebé. Entonces, yo creo que en una visión mucho más actual, lo que deberíamos hacer es que tanto los hombres como las mujeres somos igual de responsables con nuestra familia y que deberíamos dedicar el mismo tiempo a las actividades con nuestros hijos y con la familia. Sí, y hoy hay esquemas que la tecnología nos permite, por ejemplo, la oficina en casa permitiría que la mujer pudiera atender el trabajo y le dedicara las mismas horas de trabajo y le pudiera dedicar también el tiempo a la familia, o los hombres también le podamos dedicar, que se volteara el papel y que le podamos dedicar el tiempo a la casa o a la familia y también al trabajo. Entonces, como que todavía tenemos un sesgo cultural también entre el rosa y el azul, o el fútbol y las muñecas y todos esos temas que nos programan para que tengamos esa diferenciación entre los hombres y las mujeres, que me parece que es una línea muy, muy delgada. Y también llama mucho la atención que hoy en nuestro país el 23% de la población, casi el 23.4%, casi el 24%, habita en poblaciones de menos de 2.500 habitantes. Entonces eso lo que nos dice que todavía existen comunidades pequeñas, en donde casi la mayoría son jefes de familia hombres y pocos mujeres. Y eso también lo que nos introduce es en la manera en cómo tenemos que llevar a cabo la actividad productiva de la mujer en esas pequeñas comunidades. De estos temas vamos a platicar en unos minutos con la Fundación Origen, con su directora general. Vamos a hacer una pausa. Los invitamos a que nos escriban en las redes sociales y nos compartan su opinión de por qué las mujeres consideramos son el agente de cambio y transformación de nuestro país.
Regresamos.